Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta segunda semana de actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya entrando ya definitivamente a la recta final de este último proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar y saludar a través de este medio de comunicación. Un gusto que obviamente nos interconectemos. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su material de apoyo. Vamos a hablar sobre el tema de la independencia de los Estados Unidos, que dicho de otra manera, fue la antesala de todos los procesos de independencia que tuvimos en el continente americano tras la llegada de los europeos. Los Estados Unidos obviamente fue el modelo a seguir, el espejo, obviamente, en el cual se miraron el resto de continentes, en que no era difícil, obviamente, vencer a las fuerzas europeas y que se podía obtener la libertad si se luchaba con ahínco. Vamos a ver cuáles son las características en cuanto a la independencia de los Estados Unidos. Las 13 colonias de América del Norte tenían para la segunda mitad del siglo XVIII una población cerca de 2 millones de personas, millón y medio blancos y millón y medio de esclavos africanos. Los indios no eran parte de la sociedad, al contrario, eran considerados enemigos. Esto dentro de las características en la primera etapa. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de los Estados Unidos? La llevadera relación de las colonias con Gran Bretaña se resquebrajó a causa del intento de la corona británica de extraer más impuestos de las colonias. Esto generó como descontento, pues los colonos no tenían representantes en el Parlamento de Londres que hicieron oír su oposición. Entonces un grupo de intelectuales empezó a reclamar que sin representación no hay imposición. Es decir, sin trato igual no podrían, no pagarían impuestos. Esta inconformidad se agravó tras la Guerra de los 7 Años de Inglaterra contra Francia durante los años 1748 a 1756, en la que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y vituallas para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte, pero las colonias no habían merecido una mejora o no habían recibido una mejora en relación al trato. Al contrario, Inglaterra respondió subiendo los impuestos del azúcar, del té y también de determinados trámites. Desde mediados del año 1760, grupos de colonos coincidían en que o se cambiaba la relación o se separaban del dominio de Gran Bretaña. Ya había este problema, esta división, justamente por una serie de impuestos, una serie de imposiciones que afectaban directamente a las colonias establecidas en suelo americano. Pero hubo prácticamente un evento que marcaría la historia y obviamente daría el inicio de todo el proceso de rebelión, como fue el motín del té de Boston. Una serie de manifestaciones pacíficas, sobre todo en Boston, la capital colonial, no tuvieron eco. Eso llevó a un grupo de descontentos a formar una sociedad secreta. Los hijos de la libertad, que obviamente son Sons of Liberty, se asaltaron, disfrazados de indios, a 3 naves de la East Indian Company, que habían llegado de Gran Bretaña con un gran cargamento de té. Era el 16 de diciembre de 1773 y tras capturar a los tripulantes tiraron por la borda más de 342 barriles con un total de 45 toneladas de té que se hundieron irreprensiblemente. Esto es lo que se conoce como el motín del té de Boston. Esto como fue, como les digo, prácticamente fue el inicio del proceso de bélico, por así decirlo, en el cual obviamente el descontento que generaron, obviamente el cual conllevaría al proceso de libertad.
Vamos a continuar y vamos a ir desarrollando. Vamos a ver. El hecho fue obviamente sensacional. Los británicos por primera vez se dieron cuenta de que había grupos dispuestos a pasar a la acción. La reacción del Parlamento inglés fue negativo, aprobó las actas coactivas, que es la Coactive Acts, que en Norteamérica los colonos llamaban actas intolerables, Intolerable Acts, y que despertaron la indignación general de toda la población, por lo que se convocó al primer Congreso Continental justamente en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de septiembre de 1774. En la reunión se habló claramente de que debía terminar la servidumbre a los británicos y de que había que crear una nación independiente, para lo cual incluso se discutieron algunas leyes y empezó a estructurarse lo que sería la primera constitución a nivel de nuestro continente. En cuanto a la guerra de independencia, los eventos de la guerra de independencia de los Estados Unidos, la situación se enconó de parte y parte y estalló la guerra. Los primeros tiros se cruzaron en el poblado de Lexington en el año de 1975, el 19 de abril. En mayo se reunió en la misma Filadelfia el segundo Congreso Continental, dictó disposiciones para organizar un ejército, nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington, quien era un rico hacendado de Virginia, de 43 años. Washington tenía cierta experiencia militar, pues había luchado a favor de los ingleses contra los franceses y había comandado varias expediciones contra los indígenas. Cuando Gran Bretaña se dio cuenta de que se trataba de una guerra y no solo de una revuelta, envió un ejército de 30.000 hombres al mando de Sir William Howe a Nueva York, ciudad que se creía más favorable a la corona, abandonando Boston, donde eran muy impopulares. Hugh obviamente buscaba aislar a Nueva York y a Nueva Inglaterra y derrotar al ejército rebelde de una batalla decisiva al estilo de los grandes movimientos bélicos de Europa. Pero Washington rehuyó una batalla campal y más bien empleó un sistema de guerra de guerrillas. Eso quiere decir de determinados grupos armados, obviamente que ubicados en grupos estratégicos o en sitios estratégicos, obviamente fueron letales en contra de del ejército inglés. En cuanto a la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776 el Congreso aprobó por unanimidad la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. John Adams, Thomas Jefferson y George Washington, que luego serían presidentes de la nación, estaban entre los 56 miembros del Congreso. Además del científico Benjamin Franklin, durante la guerra murieron 14 de los firmantes. La declaración justificaba la guerra, además presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra, pero lo más trascendente era la argumentación por la independencia. Al proclamar que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados, eso quiere decir con el consentimiento del pueblo, self-government en inglés, y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos de todo el pueblo. Y eso, imagínense, desde ahí, desde la primera constitución se estableció que fue la primera constitución del continente americano, la de los Estados Unidos, y de ahí obviamente se aplicó en el resto de constituciones a nivel del continente americano. Y en la actualidad tenemos justamente este proceso, tenemos esta estructura legal establecida en nuestra Constitución, en lo que se conoce en la actualidad como revocatoria de mandato. Entonces, ya desde aquí ya existía un proceso en el cual, si el gobierno o cualquiera que gobierne deja de proteger los derechos del pueblo en general, el pueblo está en la decisión de revocar el mandato que se le dio. Vamos a hablar de una de las etapas fundamentales de este proceso que fue la derrota británica. Gran Bretaña llegó a tener en 1778 en América del Norte cerca de 50.000 soldados bien entrenados, alrededor de 18.000 mercenarios alemanes a los que contrató para la contienda, empleó la mitad de su poderosa flota
infligió una serie de derrotas iniciales de los colonos y enfrentó a un ejército inexperto. Pero la guerra no fue un paseo triunfal para los británicos, como ellos lo predijeron. A los estadounidenses les dio resultados rehuir batallas abiertas y atacar con escaramuzas. Eso los hizo más peligrosos que si tuvieran un gran ejército regular. Fue clave para los revolucionarios el desarrollo del fusil moderno Pennsylvania, de gran precisión desde más de 80 metros. Era un arma más eficaz que los antiguos e imprecisos mosquetes. La derrota de los británicos en Saratoga, al norte de Nueva York, en octubre de 1777, fue importante. A partir de allí, Francia entró abiertamente en la guerra, apoyó con dinero, armas y ejército de mar y tierra. España, que apoyaba a los rebeldes con dinero, armas y municiones, aún se mostró reacia a la intervención directa, pero un año después declaró la guerra a Inglaterra, tras un acuerdo de que decretó, obviamente con Francia. Más tarde, Holanda también se uniría a la coalición formada por España y Francia. En 1781 se rindió el último reducto inglés en Yorktown frente a una flota francesa y a un ejército combinado franco-estadounidense de 16,000 hombres, al mando de justamente de George Washington, que sería también presidente de los Estados Unidos. El 3 de septiembre de 1783 se firmó el tratado por el que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos y devolvió a España, Francia y Holanda varias posesiones, aunque mantuvo Canadá, Georgia. Washington fue elegido primer presidente de Estados Unidos en 1789 bajo los términos de la Constitución de 1787 y la más antigua del mundo, pues se mantiene hasta ahora con solo algunas enmiendas. Se mantiene prácticamente, diríamos, dentro de la estructura jurídica que tiene esta primera constitución. Prácticamente es una de las más puras, pues no ha habido ni reducidas, pocas las enmiendas o las modificaciones que ha tenido esta constitución. Por tanto, se puede decir que es una constitución bastante precisa dentro del punto de vista legal, pues obviamente esto ha permitido que los Estados Unidos se establezcan y obviamente se posicionen como una potencia mundial en la actualidad. Entonces, esas son las características y a continuación vamos a ver un poco más sobre esta historia bastante fascinante acerca de la liberación, de la libertad, obviamente que se desarrolló en los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos, vamos a ver, y obviamente se establecen algunos preceptos que vinieron justamente desde Europa para poder determinar todo este proceso. Y obviamente las ideas de la ilustración tuvieron su primer triunfo político en la en las 13 colonias británicas de Norteamérica, donde se produjo una revolución en favor de la independencia y de un orden basado en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la separación de poderes y el respeto de los derechos del hombre, que obviamente habían sido establecidos en Francia y que obviamente esta constitución los había acogido. Esto obviamente cuando hablamos de los derechos del hombre, obviamente son la base de lo que hoy tenemos los derechos humanos en general. La separación de poderes es fundamental, pues obviamente en esta primera etapa los estados se establecieron en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando hablamos de independencia, hablamos que cada uno de ellos tienen libertad, tienen su propia autonomía para tomar decisiones y otras actividades más sin depender uno de otro de entre estos tres poderes. Eso fue fundamental dentro del proceso de estabilización de este nuevo Estado. En cuanto a las 13 colonias, desde el siglo XVII, la costa atlántica de Norteamérica estaba poblada por colonos británicos, en su mayoría puritanos y católicos. Eran 13 colonias diferenciadas entre norte y sur. En el norte estaba Nueva Hampshire, estaba Massachusetts, Connecticut, North Island, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania, y sus habitantes se dedicaban al comercio y también a la industria. Las colonias del sur estaban constituidas por Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
Su economía se basaba en grandes plantaciones de algodón, tabaco y arroz cultivadas por esclavos de origen africano, eran esclavos negros. En cuanto a las causas de la revolución que podemos mencionar, primero fue la difusión de las ideas de la Ilustración entre los miembros de una burguesía acomodada y culta que estaba tomando conciencia de su madurez política. Eso quiere decir que obviamente el proceso de la Ilustración, que es lo que determinaba en uno de los preceptos hasta la actualidad, la igualdad, la equidad. Todos tenemos que ser iguales. No hay gente superior ni hay gente inferior. Todos somos iguales. La política autoritaria seguida por el rey Jorge III durante los años 1760-1820 y sus ministros. Los gastos asociados con la Guerra de los Siete Años obligaron al gobierno británico a aumentar los impuestos de las colonias norteamericanas, lo que generó un descontento total, pues obviamente en los congresos no existía un representante de las colonias, pues solo en este caso el imperio era quien obviamente imponía los impuestos que debían cubrir por parte de las colonias. Y obviamente esto generaba una pobreza extrema, obviamente porque todo el dinero, lo recaudado, todo lo que producían, tenían que ir justamente a pagar todos estos impuestos. En cuanto a la independencia estuvo precedida de una serie de protestas. Primero, la negativa de pagar impuestos establecidas mediante la Renew Act durante el año 1764 y el Stamp Act durante el año 1765. Las violentas protestas que estalaron en Boston contra las Townshend Acts, que obviamente se desarrollaron en el año de 1767, que agravaron con nuevos impuestos la importación de artículos por parte de las colonias. Estaban mucho más caros, no se podía comprar y obviamente tampoco podían adquirir. Se redujo el poder adquisitivo en aquella época. Y uno de los eventos más importantes dentro de este proceso, en el cual fue la antesala del estallido de la Guerra de Independencia, fue el motín del té de Boston en el año de 1773, en protesta contra los impuestos que continuaban agravando, por ejemplo, el té. El gobierno envió tropas a los colonos, comenzaron a organizarse un ejército para resistir todos estos procesos de abuso que venían por parte de los británicos. En el año de 1775 estalló la Guerra de Independencia. Los sublevados contaron con la valía de tres grandes figuras. Benjamin Franklin durante el año 1706-1790, Thomas Jefferson 1743-1826, ideólogos de movimiento, y George Washington 1732-1799, brillante militar y también organizador. En 1776 se proclamó la Declaración de Independencia. En el año de 1776 se redacta o se redactó por Jefferson, que representó la primera formulación legal de los derechos del hombre. En 1777 los colonos obtuvieron la importante victoria, obviamente en Saratoga, tras la cual Francia y España les concedieron su apoyo frente a Inglaterra. En el año de 1781, las tropas británicas fueron derrotadas definitivamente en Yorktown. En el año de 1783, la paz de Versalles puso fin al conflicto. Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias y devolvió diversos territorios tanto a Francia como a España. Pero una vez liberado, obviamente no solamente quedó ahí este proceso de independencia, sino que también se establecieron la estructura jurídica fundamental de todo Estado, con el cual obviamente se establece su territorio, se establece su forma de gobierno, se establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y una serie de actividades más, como es la Constitución de la República. Las dificultades económicas que sucedieron a la guerra y la lucha contra los indios obligó a las 13 colonias a unirse políticamente.
La Constitución de Estados Unidos de América se promulgó en el año de 1787 en la Convención de Filadelfia y entró en vigor en el año de 1789. Inspirada por la idea de libertad, la Constitución establecía que el nuevo país sería una república federal integrada por 13 estados. Se consagró el principio de división de poderes formulada por Montesquieu justamente para este fin. El poder ejecutivo residía en el presidente, elegido cada 4 años. El poder legislativo residía en el Congreso, formado por las cámaras, el Senado integrado por los representantes de cada estado, la Cámara de Representantes elegidos en cada estado en función de su población y por último el Poder Judicial. Se encarna en el Tribunal Supremo, responsable además de arbitrar en los conflictos entre el Ejecutivo y también en el Legislativo. Entonces aquí nosotros podemos ver los tres poderes que obviamente se establecieron en esta primera etapa del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y por último el Poder Judicial. ¿Cómo estaban representados y cuáles eran sus funciones? El primer presidente de la nueva nación fue justamente George Washington durante el año de 1789-1797, quien con su programa de desarrollo industrial, comercial y financiero puso las bases de la expansión económica estadounidense a lo largo de todo el siglo XIX. Dentro de este proceso y en la parte final, justamente vamos a ver las fechas claves de todos los eventos más importantes que se dieron durante esta etapa de liberación, de libertad que tuvo los Estados Unidos. Y empezamos por el año de 1763. Los colonos norteamericanos se quejan de las limitaciones británicas a su comercio. Existían determinadas limitaciones, empezaron a haber restricciones en cuanto a la venta y a la compra de determinados productos, pues todo debían pasar directamente por las manos de los británicos, si no, no podían hacer absolutamente nada. En 1764, la Renew Act introduce nuevos impuestos y los colonos vuelven a protestar. ¿Quién va a estar conforme si es que nos empiezan a grabar con más impuestos y empiezan a subir las cosas? En el año de 1765, el Congreso de Nueva York se opone a la Stamp Act, que introduce un impuesto sobre documentos jurídicos, periódicos y libros. Empiezan a haber una serie de limitaciones a través del proceso de impuestos. Ya no puede haber al grabar de impuestos documentos jurídicos, periódicos y libros, empieza también a limitarse el derecho a la libre expresión. En 1767, las Townshend Acts introducen impuestos para las importaciones americanas y el eje fundamental de todo este proceso de liberación se desarrolla en el año de 1773 con el famoso motín del té de Boston. En 1775 comienza la Guerra de la Independencia entre las tropas reales y el ejército rebelde dirigido por George Washington. En el año de 1776, el 4 de julio, declaración de la independencia de los tres estados. 1777, victoria americana en Saratoga. 1778, Francia y España intervienen a favor de los rebeldes. En 1781, rendición de los británicos en Yorktown. En 1783, fin de la guerra obviamente a través de la paz de Versalles. En 1787, promulgación de la Constitución de los Estados Unidos, la primera constitución del Estado y la más antigua a nivel de todo el mundo. Y 1789, George Washington, obviamente se le coloca o se le posesiona como el primer presidente de la nación, el primer presidente de los Estados Unidos. Esos son los eventos más importantes, las fechas más claves en cuanto al nacimiento de esta que sería uno de los imperios capitalistas más poderosos hasta la actualidad, que se mantiene hasta la actualidad. Entonces hemos visto la Constitución, hemos visto una serie de eventos, las guerras de independencia, cómo estaban conformadas las 13 colonias. Esto puede ser pregunta de examen, así es que por favor sigan revisando. Y obviamente hemos visto lo más importante. ¿En base a qué se sustentó la independencia de los Estados Unidos?
fue a partir del pensamiento, de la idea de la ilustración, del movimiento de la ilustración, donde se establecía que todos los ciudadanos, todos los seres humanos, no solamente los ciudadanos, nacen libres y obviamente nacen en iguales condiciones. No hay personas superiores, no hay personas inferiores, y obviamente eso se estableció en esta primera constitución y sirvió de ejemplo para el resto de constituciones que se establecieron a nivel del continente americano. En 1830, obviamente, también nace la República del Ecuador, una vez que se separa de la Gran Colombia. Si bien es cierto, ahí se desarrolló la primera constitución, justamente aquí en la ciudad de Riobamba, pero obviamente todavía seguía siendo una constitución bastante sesgada, pues no se abolía todavía definitivamente el proceso de la esclavitud. Las mujeres, los indígenas, los esclavos no tenían derechos o no tenían derecho alguno. Obviamente, para ser considerados ciudadanos ecuatorianos, tenían que tener dinero, tenían que tener posesiones, tenían que tener una profesión y sobre todo tenían que saber leer y escribir. Para el momento, obviamente, que nos liberamos de los españoles y que para los españoles, obviamente, los nativos propios de aquí de América Latina, obviamente estaban considerados como animales. Para ellos, a través de la Iglesia Católica, era prohibido coger un libro, pues obviamente se les consideraba o se les castigaba por herejía a través de un proceso, obviamente, que tenía la Iglesia Católica, que era la famosa Santa Inquisición, y que se les perseguía, se les acusaba de hechicería, se les aplicaba, se les de horrores y barbaridades, y de esa manera se prohibía que los ciudadanos, obviamente, se puedan alfabetizar y obviamente puedan saber leer y escribir. Por tanto, esta primera constitución de 1830 fue totalmente segregadora todavía de clases, solo obviamente se conocía a determinados estamentos. Eso en el desarrollo y como una cápsula histórica también concomitante a todo este proceso de libertad que hemos ido viendo en relación a los Estados Unidos. Es un evento, son historias bastante fascinantes de cómo los próceres, cómo los determinados figuras que se dieron en la historia, obviamente lucharon por la libertad, por establecer en un documento que es supremo de la nación, que forja el destino de una nación, obviamente establecer derechos y obligaciones de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. Los derechos y libertades que hoy gozamos, obviamente fueron obtenidos a pulso y también con derramamiento de sangre. Así es que hay que recordarlos, hay que apreciarlos, reconocer el esfuerzo que han hecho para nosotros, obviamente, tener la libertad que gozamos hoy en día. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de esta clase. No me despido de ustedes y más bien les invito a la siguiente etapa en lo que corresponde a la clase de ciencias, perdón, a la clase de inglés. Así es que por favor sigan el proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora.